Bienvenido a la Academia Avanzada. Vamos a seguir aprendiendo en esta academia que ha sido verdaderamente desafiante para todos nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el mandato de Jesús. Sabes, cuando hablamos del evangelismo, estamos hablando que el evangelismo es el acto de hablar de Jesús. Evangelismo viene del griego koiné, que significa dador de buenas noticias. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, estamos hablando de que debemos de ser hombres y mujeres que demos dadores de buenas noticias. Solamente el 2% de los cristianos son capaces de poder evangelizar y llevar a una persona a los pies de Jesús. Esto quiere decir que de cada 100 personas que están convertidas a los pies de Jesucristo, 2 son capaces de evangelizar a alguien más. Imagínate que bajo este porcentaje. La palabra nos enseña que Jesús va a venir el día que todos hayamos predicado la palabra del Señor y que en esta tierra todos hayan conocido ese mensaje de salvación. Si nosotros queremos realmente que Jesús regrese por nosotros, tenemos que ser hombres y mujeres que nos preocupemos por evangelizar. Hay muchas personas que quieren evangelizar o personas que también tienen el llamado del evangelismo, pero muchas veces les falta el conocimiento y por eso es que no pueden ejercer este mandato. Por eso es que hemos dedicado esta clase sobre ese mandato que Jesús nos dejó. Jesús nos dejó una gran comisión a todos los cristianos. Esa gran comisión consiste de 2 cosas. La primera, predicar la palabra del Señor. Dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el primer mandato de Jesús, que vayamos y compartamos las buenas noticias a todo el mundo. ¿A quién no le gusta escuchar buenas noticias? ¿A qué persona no le gusta en medio de algún momento difícil escuchar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que lo desafíe, una palabra que lo haga creer? Jesús nos dijo que nosotros debíamos de ir. Esto quiere decir que teníamos que salir de la comodidad. Teníamos que dejar de hacer lo que nosotros queríamos hacer y obedecer a Jesús en el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si te das cuenta, esto es un mandato. El segundo mandato que Jesús nos dejó es el hacer discípulos, y esa es parte de nuestra visión. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos enseña: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te das cuenta, para poder cumplir este mandamiento de hacer los discípulos, primero tenemos que ser dadores de buenas noticias para poder ganar a las personas. Parte del proceso de discipular a la gente implica que tenemos que ganarlas. La gran comisión entonces se compone de 2 cosas: ganar personas y luego de haberlas ganado, poderlas discipular a aquellos que sean salvos. Ahora, Jesús nos dio herramientas para poder evangelizar. ¿Cuáles son esas herramientas que Jesús nos dejó? La primera de estas herramientas es que nos dio la autoridad. Dice la Escritura en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes? Jesús nos dio la autoridad. ¿Qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad quiere decir derecho legal, delegado para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Esa autoridad, dice la Escritura, que Jesús no la entregó a la iglesia. Como iglesia entonces tenemos la autoridad que Cristo tuvo sobre esta tierra. La segunda herramienta que Jesús nos dio es el mensaje. Dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si te das cuenta entonces, el mensaje tiene que estar fundamentado en la crucifixión y la muerte junto con la resurrección de Jesús. Otra parte del mensaje importante es que tenemos que hablar sobre el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar a las personas? Tenemos que compartir el mensaje que Jesús murió crucificado, resucitó para que todos nosotros podamos tener vida eterna. Que también Jesús murió para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, que Dios nos ama y que Dios desea tener una relación con todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que salir y compartir estas buenas noticias a través de este mensaje. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que la gente se arrepienta? Dice la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 8.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. ¿Sabes quién es el que produce el arrepentimiento en las personas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos debe de acompañar en el momento de evangelizar, porque el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es Él. Cuando tú estés compartiendo una palabra de salvación a algunos amigos o familiares, recuerda que el Espíritu Santo es el que les debe de poder llevarlos al arrepentimiento. Por eso es importante tener una comunicación con Él y poderle pedir al Espíritu Santo para en el momento de evangelizar podamos provocar que Él provoque en estas personas el arrepentimiento. La tercera herramienta que Jesús nos dejó es que nos dio la unción y el poder. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es entonces ese poder? Es la unción del Espíritu Santo. ¿Unción para qué? Unción para poder testificar. Cuando hablamos de testificar estamos hablando de ser testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es aquella persona que da testimonio de un hecho que él vivió. Cuando nosotros entonces venimos y utilizamos ese poder, es cuando nosotros manifestamos en las personas primero lo que Dios ha hecho en nosotros y también lo que Dios hará en la vida de las personas. La cuarta herramienta que Jesús nos dejó es que nos dio señales, sanidades y milagros. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que provoca asombro del observador. Ahora, ¿a quiénes nosotros debemos de saber que le van a seguir estas señales? A todos aquellos que creen en Jesús. Si nosotros creemos entonces de Jesús, nos van a seguir estas señales en el momento de predicar el Evangelio de Jesucristo. Debemos de predicar el Evangelio del Reino. Tenemos que dar buenas noticias, pero nosotros también tenemos que compartir ese mensaje de esperanza a las personas. Como te dije hace un momento, ¿a quién no le gusta recibir buenas noticias? Tenemos que atrevernos a dar esas buenas noticias de salvación, sabiendo que tenemos la unción y el poder del Espíritu Santo para poder provocar señales, maravillas y prodigios en la vida de las personas. Entonces, para poder cumplir con este mandato de ganar a las personas y discipularlas, tenemos 4 herramientas que son importantes conocer: la autoridad, el mensaje, el poder y las señales. Algo importante, ¿quiénes deben de evangelizar? A veces creemos que el evangelismo es algo que está dado únicamente para los evangelistas, pero realmente el evangelismo es algo que tiene que estar como responsabilidad de todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Esto no es solamente una responsabilidad del líder o del pastor de la iglesia, es una responsabilidad que todos dentro de la iglesia tenemos que estarla cumpliendo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que tener esta responsabilidad todos los creyentes. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 24, versículo 11, en traducción lenguaje actual. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. Imagínate lo que dice la Escritura. Tenemos que hacer en cuanto podamos a nuestras manos con tal de dar una buena palabra, un mensaje, una buena noticia a aquellas personas que están camino a la muerte. ¿Cuántos amigos tienes que tú sabes que van a echarse a perder porque tú no les estás predicando? ¿Cuántos amigos o familias tenemos que en este momento están pasando momentos difíciles, que necesitan una buena noticia para que Jesús pueda transformar sus vidas? Acompáñame a leer el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 18 al 19. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si te das cuenta, la palabra de Dios nos está enseñando en este pasaje que nosotros debemos de tener cuidado, porque si Dios va a reprender a alguna persona y esta persona va a morir y nosotros no predicamos la palabra de salvación, esta persona de cierto morirá. Tenemos que tener sumo cuidado entonces. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de aquellas personas que necesitan salvarse y nosotros no estamos compartiendo el mensaje de salvación.
Si a los amigos o familiares que tú tienes, tú no les estás predicando la palabra del Señor, tienes que tener muchísimo cuidado, porque si estas personas mueren, tú le darás cuentas a Dios por estas personas. Si estas personas se van al infierno y tú nunca les predicaste, tú serás el responsable de la muerte de ellos, dice la Escritura. Acompáñame a leer lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 11, versículo 30, y dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La sabiduría se mide a través del que gana almas. Una persona que no gana almas demuestra falta de sabiduría, y una persona que por su parte gana almas constantemente es una persona sabia y entendida. Que este mandato de Jesús de poder ir a ser discípulos, pero al mismo tiempo ganar almas, permanezca en todos nosotros por siempre. Porque este es un mandato que Jesús nos dejó a todos los que ahora somos hijos de Dios. Vamos entonces a continuar en este momento con las tareas y en un momento volvemos con un fascinante tema. Te veo en un momento.